hay lecciones que aprender. Entonces no es todo el mundo el que está en guerra, es esa región, pero sí hay lecciones para todo el mundo. Hay lecciones para la iglesia de Cristo. Dice la carta de Santiago en el capítulo 4, carta de Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué está sucediendo esto que está pasando? Jesús ya lo había anunciado allá en el capítulo 24, dijo que en este tiempo íbamos a oír y a vivir de pestilencias, íbamos a oír de pestes, íbamos a oír de enfermedades. Todavía ni salimos todavía ni salimos de la peste y de la enfermedad, y ya está la guerra y los rumores de guerra. ¿Alguna coincidencia? Está escrito. Entonces los hijos de Dios tenemos que estar alertas, con los sentidos espirituales abiertos y saber cuál es nuestra posición, y la iglesia debe estar muy alerta y alertar al mundo y llamarla a la gente para que busquemos juntos a Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? Pues hay guerras allá hay guerra, pero también aquí, ¿verdad? Las familias se pelean, nuestras propias almas entran en conflicto. Entonces, ¿dónde está? Está la guerra allá, pero también está la guerra espiritual constantemente en nuestras vidas. Y dice Santiago, no es de vuestras pasiones. ¿De dónde vienen? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Dónde? ¿Dónde está el combate? En nuestros miembros, en nosotros mismos. Hay una lucha, hay una guerra, y de nosotros sale hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Es decir, prefieren arreglar las cosas, dice que arreglar, porque se quedan más descompuestas, ¿verdad? De la manera violenta, de la manera inadecuada, en vez de pedir. Y cuando piden, no reciben, dice versículo 3, porque piden mal, porque piden para gastar en sus mismos deleites, en sus mismos deseos. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ¿de quién somos amigos? ¿Del mundo o de Dios? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que ama al mundo y que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan ustedes que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Aflígense y lamenten y lloren, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. ¿Dónde empezó todo? En las guerras, en los conflictos, ¿verdad? ¿Y cómo responde el Espíritu? Dice, humíllense, clamen a Dios. Es decir, Dios permite que todo esto suceda para sacudir las conciencias, para hacernos ver la vida de la manera correcta, no perdernos en la soberbia y en la vanidad. Hoy, por la prepotencia y la vanidad de un solo hombre, está provocando un conflicto que puede meter a naciones o incluso al mundo entero en una guerra. Un hombre que no conoce a Dios, que es contrario a Dios, se constituyó en enemigo de Dios y está involucrando a muchas más personas en esa enemistad contra Dios. Pero la realidad es que ya muchos viven así, enemistados, desconociendo a Dios. Pero esta es la oportunidad de volver el corazón hacia Él.
Si ustedes vuelven a leer este pasaje, que les recomiendo que lo vuelvan a leer, dice el versículo 7, no voy a entrar en la enseñanza, pero dice: sométanse pues a Dios y resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién es el diablo aquí en este pasaje? Si ustedes se fijan, atrás lo dice: oh almas adúlteras. ¿A quién está hablando? A las almas adúlteras, las que adulteraron contra Dios. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién es el diablo? El sistema del mundo, ¿verdad? Ese es un sistema, y ese sistema cautiva las almas, y de esas almas cautivadas, si no están trabajadas, si no están alineadas con Dios, entran en esta misma situación y se constituyen enemigos de Dios. Es decir, traeríamos antes el diablo adentro, no afuera. No es que el diablo venga y te haga cosas así, no, es el sistema que ya opera así, pero que también infiltra tu propia alma cuando el alma no está alineada a Dios. Por eso la oración es importante, por eso el alabar a Dios es importante, por eso el congregarse es importante, por eso el estar unidos como un cuerpo en Cristo es importante, es de alta prioridad. No esperemos a que vengan situaciones terribles en la vida para entonces buscar a Dios. Podemos estar en intimidad con Él continuamente. Amén. Únanse conmigo en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz y que ilumina nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque hoy podemos ver la realidad del mundo y de la vida como tú la ves. Sí, Señor, nos unimos a los miles, millones de cristianos que hoy están orando por la paz en Ucrania, Señor. Nos unimos con esa población que está siendo afligida, que está siendo violentada, Señor, que la prepotencia de un hombre está pasando sobre ella y que muchas almas, muchas vidas se van a perder, Señor. Clamamos a ti, Señor, te rogamos a ti, Señor, porque tu justicia y tu paz vengan y prevalezcan en ese lugar, Señor. Padre, que las oraciones que se levantan allí en Ucrania y que se levantan alrededor del mundo por tu iglesia sean escuchadas, Señor. Padre, y que en tu gracia y misericordia, Señor, sea derramada abundantemente en ese lugar, Señor. Porque la Escritura dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, Señor. Y esa solamente es una acción de gracia abundante, de misericordia. Esa misericordia y esa gracia pedimos, Padre, que se manifieste en ese lugar, Señor. Padre, abre el entendimiento, Señor, de todos aquellos que están involucrados en el conflicto, Padre, y no permitas, Padre, que el egoísmo, que la prepotencia, Señor, que las obras del diablo triunfen en ese lugar, sino que sea el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, el Espíritu de justicia, el Espíritu de paz, el que prevalezca en ese lugar, Señor. Y que tu cuerpo, Señor, tu iglesia, sea unida fuertemente en medio de estas circunstancias, Señor. Que sea como un cordón de 3 dobleces, Señor, que no se rompe, sino que está clamando, buscando, sosteniendo a todos estos hermanos que hoy padecen y que están siendo afligidos, Señor. Padre, y que este tiempo sea también un tiempo de quebrantamiento para que muchos vuelvan su rostro hacia ti, Señor, para que muchos sean sensibles a la voz del Evangelio y se conviertan a tus caminos, Padre. Que el fruto abundante de este conflicto, Señor, sean almas salvadas, Señor, sea revelación de Dios a sus vidas y un crecimiento poderoso de tu iglesia en medio de esos países, Señor. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias por lo que Él está haciendo también en la vida de cada uno de nosotros, contestando las oraciones, fortaleciendo a nuestros hermanos. Gracias por la salud en Esther, en Mati, que están saliendo adelante. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, se me fue ahorita el nombre, no, la mamá de la abuelita de Xochitl,
Luz, no sé cómo se encuentra, pero sabíamos que seguía enfermita, ¿verdad? Seguimos bendiciendo también su vida, damos gracias a Dios por ella, por mi cuñado Adrián, que también se encuentra pasando por momentos difíciles de salud, y por cada uno de los que ustedes tengan en su mente y corazón, estar orando por ellos, ¿verdad? Damos primeramente gracias a Dios por su obra de salvación, de restauración y de sanidad en cada uno de ellos, ¿verdad? Decíamos que es difícil comprender cómo actúa Dios y comprender cómo hace las cosas Dios, porque nosotros vemos desde lo natural y Dios ve desde lo espiritual, desde el espíritu. Dice, si ustedes recuerdan, cuando Jesús habló a su iglesia, dijo que las puertas del Hades, del infierno, no permanecerían en contra de la iglesia. Y le dijo a Pedro: lo que ates arriba en el cielo será atado en la tierra, ¿verdad? Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de dos niveles en los que se mueve, ¿verdad? Es decir, lo celestial, lo espiritual es elevado, y lo terrenal está sucediendo acá, es en lo natural donde estamos nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que su iglesia se eleve, se eleve. Sí, desde lo natural va a ser difícil y nos va a afligir todo lo que suceda. Dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí. Él ya venció al mundo, Él ya venció al pecado, Él ya venció a la muerte en la cruz. Él ya resolvió este problema que está sucediendo ahorita en Ucrania, porque el origen del problema pues es el pecado, la naturaleza de pecado. Ese es el origen. Dios ya lo resolvió a través de Jesucristo. ¿Qué se necesita? Que las almas entiendan, conozcan, escuchen el mensaje del Evangelio y lo vivan. Pero necesita uno elevarse al nivel espiritual, necesita uno traer las cosas de lo celestial a lo terrenal, ¿verdad? De eso queremos hablar el día de hoy. Hoy estamos dedicando una parte importante de nuestro mensaje a la oración. No se olviden que estamos edificando sobre la roca, que es Cristo, que es la palabra, que es la palabra de verdad. Y una parte muy importante de la edificación es la oración. La oración. Hoy pido a Dios que abra sus oídos y sus sentidos espirituales, porque voy a decir cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar y a entender sobre la oración. La oración eficaz, no la oración religiosa. Orar es conversar, hablar con Dios. ¿Con quién tienes una conversación? Con un amigo, con un hermano, con un familiar. Así estamos llamados a orar con Dios. De tal manera que la oración no es una obligación. Dios no nos la puso como una exigencia, como una condición. No es una cuestión legal. Tampoco es una actividad religiosa donde se esté uno repitiendo palabras constantemente sin ton ni son. Eso lo estableció la religión, ¿sí? Entonces, no se ora a Dios repitiendo oraciones ya elaboradas. Cuando tú vas a hablar con un amigo, no llevas todo un discurso que te presentó o te prestó alguien para ir a conversar con él, ¿verdad? Si vas a conversar con tu familiar, con un amigo, no llevas cosas de fuera para decirle. ¿Qué es lo que vas a hacer con el amigo? ¿Hablar desde dónde? Desde tu corazón. Si las conversaciones, el diálogo nacen en la persona va a abrir su corazón, va a confiar, va a escuchar, va a dialogar. Eso es. Es decir, la oración es solamente parlotear y entonces durar rato hablando y decir, ya oré. No, es conversación, es hablar y es escuchar. Esto es muy importante porque estamos hablando de que Dios nos ha llamado en este tiempo a poner en orden nuestras vidas. Primero que nada, ponernos en orden. Pon en orden tu vida, pon en orden tu alma, pon en orden tu casa, tu familia, pon en orden la iglesia, entonces viene el orden en las naciones. Esto que estamos viendo
que está sucediendo en el mundo es parte de ese desorden. El mundo vive en desorden y Dios hoy está hablando de orden, de volver al orden, de volver a la restauración, a los principios, a los comienzos. ¿Y cómo se vuelve a los comienzos? Pues por el conocimiento de Dios, volver al conocer su palabra, volver a entrar en comunión con Él, a tener una relación con Él. Y habíamos hablado de la necesidad de empezar a hablarle a nuestras almas para que se alineen a la voluntad de Dios. Entonces, lo que vamos a hablar a nuestras almas y lo que vamos a estar haciendo para edificar nuestras vidas en la roca, todo tiene que ver con su palabra y con la oración, pero no con la oración, como estoy diciendo, que repetitiva, con una oración donde sale la multitud de palabras que queremos expresarle, sino como conversación, como diálogo, ¿verdad? Como convivencia con Dios. Entonces dice la enseñanza pues de esta mañana que necesitamos buscar al Señor para que lo que oremos, lo que hablemos a nuestra alma venga de Él. La única manera de que venga de Él pues es estando en comunión, en una relación con Él, no como una obligación. Sí es una disciplina espiritual porque requiere que vayamos enseñándole a nuestra alma y que vayamos sometiendo nuestra voluntad a ese alineamiento con Dios, pero no es que Dios diga tienes que orar 30 minutos todos los días. En ninguna parte de la Escritura dice que si tú oras más vas a recibir más, que si tú oras más vas a ser más santo, que si tú oras más vas a ser más bendecido. No, no, no. Es una necesidad del ser, es una necesidad del Hijo de Dios de permanecer en la comunión. Y se tienen tiempos especiales de comunión que los puedes tener tú desde muy temprano en la mañana o antes de dormir, pero puedes permanecer durante el día en esa comunión. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, al igual que Jesús, siempre que hablemos de la oración vamos a tener presente el modelo de Jesucristo. Jesús no oraba como oraban los religiosos, como oraban los judíos. Esto fue tan evidente a los discípulos de Él que le dijeron los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Ellos sabían lo que era orar religiosamente. Todos eran judíos, todos habían sido enseñados en la doctrina y la religión judía. ¿Qué pasó entonces? Que vieron a Jesús y lo oyeron que Él oraba de diferente manera, que desde muy de madrugada en la mañana Él salía, se apartaba y tenía comunión con Dios, y que durante su ministerio Él invocaba el nombre de Dios y la voluntad de Dios se hacía. Nunca hizo nada que no hubiera hablado antes con el Padre. Dice: todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo es lo que el Padre me dijo que hiciera. Esta es la revelación que Jesucristo nos da. ¿Qué quiere entonces que hoy sus hijos, los hermanos de Jesús, hagamos? Es eso mismo. Pero tenemos que crecer, tenemos que elevarnos, porque en lo natural esto no se puede hacer. La oración no es una actividad o una disciplina natural, es espiritual. Tiene que venir desde el espíritu. Tú puedes orar religiosamente aquí en tu mente, puedes decir cosas que vienen de tu alma, pero no que vienen de Dios. La oración ha de venir de Dios mismo. ¿Sí? Este es un principio muy importante. La oración ha de venir de Dios mismo. Sí podemos presentarle nuestras rogativas, nuestras peticiones, clamar a Él por las circunstancias que vivimos, pero principalmente la oración está centrada en Dios y no en mí. Incluso los evangélicos hemos caído en esa enseñanza, una enseñanza de la oración y del evangelio centrados en nosotros, donde pedimos que Dios haga cosas para nosotros, y entonces vamos convirtiendo la oración y la vida en Cristo como una vida mágica, donde entonces Dios ha de ver nuestras circunstancias y ha de responder según lo que le pedimos, como si fuera un ¿cómo le llaman? Genio de la lámpara maravillosa,
¿verdad? Que tú te sientas y le pules la lámpara y entonces haces tu petición y va a venir. No, no, no. Esa idea mágica es una idea religiosa, porque el hombre centra las situaciones espirituales en sí mismo y Dios no. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y que seamos receptivos de lo que Él tiene para nosotros, y que lo que Él ya dijo, que ya está escrito, que lo que Él ya hizo, que lo que Él ya mostró, sea lo que nosotros oremos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Esto es muy importante. Entonces, como hijos de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos estar sujetos a la autoridad del Padre y caminar de acuerdo a su voluntad. Como hijos, sigo el ejemplo de Jesús y me someto a la autoridad del Padre. ¿Cómo se sometía a Jesús? Haciendo todos los días y en cada momento la voluntad del Padre, no su voluntad, la del Padre. ¿Cómo podemos lograr esto? Tenemos que conocer su voluntad. ¿Cómo voy a hacer su voluntad si no la conozco? ¿Dónde está expresada su voluntad? En la Biblia. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Aquí está su voluntad. Entonces, la única manera de que yo pueda hablar con Dios según lo que Dios ha establecido, pues implica que yo conozca su palabra, que la conozca, que la estudie, que la ponga en práctica, que la hable, que la reflexione, que la medite, y entonces le pida conforme a su palabra. ¿Sí? Es necesario pues entonces conocer la Biblia en ese entendimiento, no que sea una obligación. Me tengo que poner a leer todos los días. Ese me tengo que, es que te vas a obligar, lo vas a hacer en tus fuerzas. No, es de manera natural, así como te levantas en la mañana y tienes necesidad. Oye, tienes necesidad de un cafecito, de un té calientito, ¿verdad? Para empezar el día. Tienes necesidad de un rico desayuno. ¿Qué tienes? Necesidad. Así ha de ser la oración. No es que Dios te obligue a que vayas y te hinques y te postres y leas la escritura y luego, no. Él quiere que sea una necesidad y que la experiencia que disfrutaste de ese momento te haga que entonces continuamente lo estés haciendo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, es como cuando disfrutas de un rico almuerzo y al día siguiente pues quisieras repetirlo otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Unos huevitos rancheros así con mucha hambre y unas tortas, y dices, ay, ¿verdad? ¿Lo disfrutaste? Dice, pues lo quieres repetir, ¿verdad? Que la oración sea un deleite, que la oración sea un disfrute, que la oración sea una necesidad y que satisfaga esa necesidad para que entonces lo busques tú. ¿Cuántas veces al día comemos? Mínimo 3 o 5 veces al día, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la oración? En ese mismo contexto, ¿verdad? En ese mismo contexto. No porque me estén obligando, sino porque es una necesidad, algo que yo disfruto. Así pues, que así es como edificamos sobre la roca. La única manera de edificar sobre la roca, que es la palabra, es empezando a tener esta experiencia. No una obligación espiritual, sino una experiencia personal, satisfactoria, que me lleva a caminar en la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Dónde se lleva a cabo esa edificación? En el alma. Nuestra alma tiene que ser edificada en la roca. Vamos a imaginarnos que nuestras almas es esa construcción que aún no está terminada. Ya está la obra en rústico, pero no está terminada. Le falta perfeccionarse, le falta decorarla, le falta poner el mobiliario para poder entrar allí, ¿verdad? Pero está sobre la roca. Así estamos hoy cada uno de nosotros. Estamos siendo edificados sobre la roca para alcanzar perfeccionamiento, ¿sí? Y poder tener una casa bien terminada cada uno en nuestras vidas. En todo esto, decía, Jesús es nuestro modelo para llegar a la perfección espiritual. Él nos dejó enseñanza en la Biblia de cómo se vive en comunión con el Padre. Si no tenemos que ir a buscar el modelo afuera, aquí está.
cómo se vive en comunión con el Padre y cómo se aprende a hacer su voluntad. Por eso es necesario ir a la Escritura. Entonces, estudiar su palabra y practicar la oración como estilo de vida es la clave de una vida espiritual. Sin comunión, este es el primer punto de desarrollo, sin comunión y sin palabra de Dios, nuestro hablar espiritual no tiene fundamento. Si no hay comunión con Dios, si no hay palabra de Dios operando, fluyendo en nuestras vidas, entonces nuestro hablar espiritual no tiene fundamento. Estamos diciendo que queremos hablarle a nuestras almas, que nuestras almas sean consoladas, sean edificadas, sean fortalecidas, tal como lo hacía David o como lo hacen otros salmistas, pero todos ellos están declarando palabra de Dios, lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya les mostró. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eso mismo. Eso no sé cuántos de ustedes han oído hablar de la programación neurolingüística, ¿verdad? Y del pensamiento positivo, que tú puedes pensar o puedes programar tu mente y entonces las cosas van a suceder. Todo eso es humanismo, eso está en lo humano. Y ese humanismo ha penetrado a la iglesia, y entonces en la iglesia se enseña que hay que hacer declaraciones, que hay que hacer guerra espiritual desde esa perspectiva. Y no es así. Es decir, todo lo que hagamos de manera espiritual ha de estar sustentado y fundamentado en su palabra, y ha de ser guiado por su espíritu, no por lo que yo pienso, por lo que siento o por lo que hay acá dentro de mí, no, por lo que dice la palabra, por lo que Dios quiere que hagamos. Entonces sí sería espiritual. Les muestro un pasaje como un ejemplo de esto que estamos hablando de manera ilustrativa. Jeremías 23, versículo 18, y voy a leer el 18, el 21 y el 22. Jeremías 23, 18, 21 y 22. Entonces es un profeta del Antiguo Testamento, Jeremías. Jeremías le habló al pueblo de Dios antes de que se lo llevaran a la cautividad. Venía ya la amenaza de los ejércitos extranjeros, y en ese tiempo Dios le habló al profeta, y el profeta fue mensajero de Dios para que el pueblo se arrepintiera y no cayeran en la cautividad, pero sabemos que no escuchó. Dice el versículo 18, 23, 18, porque ¿quién estuvo en el lugar secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Fíjense estas preguntas que hace el profeta. Es Dios el que está hablando a través del profeta. ¿Quién estuvo en el lugar secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dice, esos profetas, dice Dios, salen a predicar aunque yo no los he enviado, ni les he dado ningún mensaje. Si hubieran estado en mi presencia, en mi lugar secreto, es decir, en oración, en comunión conmigo, habrían anunciado mi mensaje, habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. ¿Sí lo captamos? ¿Qué sucedió? Dice que varios profetas salían y le declaraban al pueblo lo que Dios había hecho antes. No, así hay rumores de guerra, hay amenazas, pero no se preocupen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ustedes no se inquieten, ya Dios nos salvó, Dios nos protege, Dios nos guarda, Él nos quiere prosperar. Siguen adelante con su vida como la están viviendo. Eso decían ellos. ¿Qué dice Dios? Esos profetas nunca me consultaron, nunca estuvieron en mi presencia, no estuvieron orando, no hablaban en mi nombre. Y la gente siguió en su desorden. Dice, si hubieran estado en mi presencia, si me hubieran escuchado a mí, si hubieran leído mi palabra, entonces habían dicho mi mensaje y el pueblo se había arrepentido. Es decir, había cambiado su manera de pensar y de vivir, y no vendrían las consecuencias que vendrán. ¿Quién hizo todo esto? ¿A quién está llamando a estos profetas? Eran los sacerdotes, eran los profetas levíticos, y eran los gobernantes de ese tiempo.
todos ellos en lugares de autoridad y de influencia, para que gobernaran y dirigieran al pueblo, pero le encausaron mal. O sea, no escucharon la voz de Dios. Este es el problema para la iglesia del día de hoy, que puede haber muchos mensajeros que no están hablando lo que Dios dice, que no han estado en la presencia de Dios y luego vienen y hablan en su nombre. Y la gente lo cree. No se preocupen, Dios es bueno, Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Sigamos cantando y disfrutando y hagamos las cosas como siempre las hemos hecho. Y Dios dice, no, han estado mal, hay desorden, pongan orden en sus vidas, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque son tiempos peligrosos. Algo está terminando para que algo nuevo comience, pero en eso nuevo que va a comenzar, no todos van a poder estar. ¿Quiénes van a estar? Los que oyeron, los que la aplicaron y la están viviendo y que son sensibles a mi voz. Yo te lo estoy diciendo desde acá, pero no porque yo sea la autoridad competente para esto. Te lo estoy diciendo como un inspirador en la palabra de Dios. No como una autoridad que te obliga a ti a que puedas hacer algo. Es decir, nuestro papel dentro de la iglesia pastoral, los alabadores, los servidores, somos inspiradores, somos instrumentos de Dios para ayudar a que todos participemos, a que seamos motivados todos a hacer lo que Dios dice, ¿sí? Porque la misma autoridad, la misma libertad delante de Dios la tenemos todos. Sí, me doy a entender. Dios dijo que a través de Jesucristo todos los hijos de Dios serían reyes y sacerdotes delante de Él, de tal manera que ya no habría un sacerdote superior sobre otro. Todos somos sacerdotes, todos estamos en igualdad, no hay preeminencia de unos sobre otros. No es que a mí Dios me escucha y a ti no, no es que mi oración va a ser la que te va a dar un favor de Dios, no. Vamos a unirnos y juntos vamos a pedirle a Dios, porque la misma autoridad que tengo yo la tienes tú como hijo de Dios. Esa misma gracia. Es decir, la obra la hizo Cristo. Él fue el que nos abrió el lugar a la presencia de Dios. Y si nos unimos y nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa que me pidan, dijo Él, en mi nombre les será hecho. Pero no porque uno es más alto que otro, no porque el apóstol es más que el pastor, o que el pastor es más que el profeta, o que es más que cualquier congregante, ¿no? Todo hijo de Dios está en la misma posición de autoridad. ¿Pero qué necesita? Ejercerla, relacionarse, entenderla, vivirla, participar, ¿sí? Ahorita nos gozábamos con Martín y con Martita, que nos inspiraban en estos cantos por su interpretación, por su dedicación, porque los cantos es palabra de Dios. Nos inspiran. ¿Qué significa que nos inspiran? Pues que nos dan ganas, nos alegra y queremos hacerlo también juntamente con ellos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Eso mismo, de parte del Espíritu de Dios, inspirándote a que crezcas en madurez espiritual para comunicarte con Dios, para tener y cultivar tu relación con Dios, para que edifiques sobre la roca. Yo te animo a edificar sobre la roca. Lo tengo que estar haciendo yo, porque me está hablando primero a mí y yo te lo comparto también a ti, ¿sí? Así que estas preguntas que se hace el profeta y que es Dios mismo quien lo está diciendo, tiene pues ese contexto de que los líderes, tanto gobernantes como sacerdotes, como gente que ministraba al Señor, dejaron de buscar a Dios y empezaron a hablar solamente cosas de hombres. Y sus vidas estaban desordenadas y no tenían comunión con Dios. Y el pueblo creyó y escuchó a esa gente y siguió viviendo en el desorden. ¿Qué pasó? Vino la guerra, vino la invasión de los asirios y esclavizaron al pueblo de Dios.
Destruyeron Jerusalén y se lo llevaron 70 años de esclavos allá a su región, ¿verdad? Obviamente cuando regresaron ya no estaban las cosas igual. Algunos ya no regresaron, algunos ni siquiera se fueron porque murieron ahí a la hora de los conflictos. Sí hay consecuencias. Por eso es estar atentos a la voz de Dios. Así que la oración eficaz de la que estamos hablando hoy es la que expresa lo que Dios ya ha hablado, lo que Dios ya ha determinado y lo que Él ya se ha propuesto hacer. El propósito de Dios es la motivación, el contenido de nuestras oraciones. El propósito de Dios ha de ser la motivación y el contenido de nuestras oraciones. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Él se ha dado a conocer, que se ha dado a conocer a través de nuestras vidas, a través de la iglesia, a través de las diferentes formas y manifestaciones que tenemos en nuestro alrededor. Ese es el propósito eterno, que Él se ha dado a conocer, que a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, que Él ministre, obre a través de nosotros. Dice, el propósito pues es la materia prima de la oración. El propósito de Dios es la materia prima de la oración. Sin la palabra de Dios, nuestras oraciones estarían basadas solamente en nuestras opiniones, en nuestros deseos y nuestros sentimientos, no en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es palabra viva. Esa es la que nosotros necesitamos, que esté fluyendo en nosotros para que de ahí salga la oración. La oración pues es conversación, es súplica, es petición, es acción de gracias que nace de nuestro interior y que el Espíritu nos mueve a expresárselo a Dios. Todos nos hemos hecho la pregunta y la Escritura lo señala, pero ¿qué debo pedir? ¿Cómo le debo pedir a Dios? ¿Cómo debo orar a Dios? Porque no es una tarea humana, es una tarea espiritual. Si es espiritual, ¿quién debe ser mi guía? El Espíritu mismo de Dios. Entonces yo tengo que entrar en esa comunión, en esa intimidad con Dios, en mi tiempo de oración, para que entonces de allí venga el mover, de allí venga la inspiración, de ahí vengan las peticiones. La oración ha de llegar, como dije, a ser una experiencia vital para cada hijo de Dios que vive en comunión y unidad con el Padre. Ya habíamos leído hace un momento Santiago 4:3, que dice que pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. ¿Qué sucede entonces? Esa oración que solamente está centrada en mí mismo, en mis necesidades, en mis deseos, pues es una oración humana, natural. No es una oración que venga del Espíritu. Dios conoce nuestras necesidades. Dijo Jesús, antes que ustedes le pidan al Padre, Él ya sabe lo que ustedes necesitan. ¿Cómo nos lo demuestra? Dijo, vean su creación. Él conoce a su creación y Él suple y provee todo lo que su creación necesita. Los pajaritos no necesitan ir a sembrar las tierras, no necesitan ir a cosechar. Todos los días ellos reciben el alimento. No están preocupados, ¿verdad? ¿Has visto algún pajarito preocupado? A lo mejor el que está en la jaula, pues si se preocupa si no le llevas alimento. Pero los que andan libres, ellos no les preocupa. Y si observamos toda la naturaleza, cuando hay cambios de climas, ellos se mueven. ¿Sí? El invierno están en una parte, en la primavera están en otra, en el verano están en otra. Todo se mueve bajo el control y el equilibrio perfecto de Dios. Y a todos les suple. Toda su creación, en perfecta armonía, tiene todo lo necesario. Nada hace falta. ¿Cuál es el problema? El problema es la naturaleza de pecado en el hombre, que lo lleva a hacer mal uso de los recursos, una mala distribución, a finalmente ser un depredador
y terminar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, malos administradores. Pero en realidad Dios ha dispuesto todo lo necesario para que nada en su creación padezca necesidad. Esto nos incluye a ti y a mí, a todos los seres humanos. En el diseño perfecto de Dios, todas las necesidades están suplidas por esta creación. ¿Sí? Así fue el diseño de Dios. Dijo Dios a Adán y a Eva: todo esto les será para comer. Guárdenlo, cultívenlo, disfrútenlo. Todo es suyo. Yo se los he dado. Eso no ha cambiado. Desde que se lo dijo a Adán, está vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es el problema? En la naturaleza de pecado. El hombre falló, el hombre desobedeció y fue sacado de esa provisión perfecta. Dijo: bueno, entonces salgan del Edén y ahora se van a tener que esforzar en trabajar, ¿verdad? Y en poder obtener el sustento a través de sus esfuerzos. Pero aún así, en su misericordia y gracia, Dios va a suplir, porque toda la demás creación pues seguía vigente hasta el momento en que a través de Noé vino el diluvio, ¿verdad? Pero en el diseño perfecto de Dios todo está dado para que sea suplido. Entonces por eso dijo Jesús: en realidad Dios ya sabe lo que ustedes necesitan y Él ya lo ha suplido. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo van a buscar? Pues en comunión, ¿sí? Nos vamos a elevar de lo terrenal y natural, nos vamos a elevar a lo espiritual, para que de allí veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Dice entonces pues la Escritura que como pedimos mal, lo pedimos para gastar nuestros placeres, pues entonces no vemos las respuestas de Dios tal y como quisiéramos. ¿Quién es el que sabe pedir? Decíamos, es el Espíritu. Si la oración es algo espiritual, entonces es el Espíritu el que sabe pedir, y es el Espíritu el que nos revela a través de la Escritura qué es lo que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios nos será hecho. Nosotros partimos de lo que necesitamos, es decir, partimos de un pensamiento de carencia, de escasez. Desde ahí le pedimos a Dios. Cuando Dios dice: eso yo ya te lo di, todo está disponible para ti, más bien haz uso de eso que yo ya te proveí a través del Espíritu. Trae las bendiciones espirituales y entonces vendrán las añadiduras materiales. ¿Será? Dice Romanos 8:26, Romanos 8:26 y 27, hablando de esta necesidad de depender del Espíritu. Dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, es decir, el Padre, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, se lo leo, un lenguaje más sencillo, dice: el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad para orar, porque nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden entender con palabras. Y el Padre, quien conoce el corazón de cada uno y sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, por todos los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios, entonces Dios responde. ¿Qué es lo primero que tenemos que pedir cuando vamos a orar? Cuando te vas a disponer a orar, ¿qué sería lo primero que tendríamos que pedir después de escuchar estas palabras de Pablo? Hablar al Espíritu, ¿verdad? Espíritu Santo, guíame a expresarle a mi Padre esas palabras que mi Padre quiere oír.
ayúdame a que mi oración esté alineada a tus propósitos. Que este tiempo que yo dedico a buscarte en oración, pueda yo recibir revelación, entendimiento, instrucción, sabiduría, inteligencia para hacer tu voluntad. ¿Podemos empezar a orar de esa manera? Así, cuando oremos, lo haremos no desde una mente escasa, no desde una mente necesitada. Lo vamos a hacer desde la posición de hijo de Dios. Un hijo de Dios no es un pobre, miserable y escaso. Un hijo de Dios ya lo tiene todo. Un hijo de Dios ya lo tiene todo. Y lo que le pide al Padre es que en su gracia y misericordia se materialice, se presente, se vea. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando pedimos desde la escasez, le estamos diciendo a Dios: no tengo, soy un pobre, necesito. Y Dios dice: bueno, pues si así te ves. Pero si le digo: Padre, soy tu hijo, yo sé que en ti lo tengo todo, que no me falta nada, dame el pan de cada día y prospérame en aquello que yo voy a hacer, que sea conforme a tu voluntad. ¿Y qué dice el Señor? Amén. Que así sea en tu vida. Amén significa que sea hecho, que se cumpla, hágase. Eso significa, ¿verdad? Que sea una realidad en sus vidas. Entonces vamos a orar como hijos de Dios, que hablan con su Padre, que conversan con su Padre. No como pecadores escasos que aún no han sido redimidos, sino como hijos perdonados. Esa es nuestra petición. Yo creo que el principal tiempo de inicio de nuestras oraciones es: ayúdame a orar conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, guíame en la oración. Quiero experimentarte. Y si no, mejor me callo, ¿verdad? Mejor me callo. Y quiero escuchar tu voz, ¿verdad? Que primero escuche yo tu voz, y después que escuche tu voz, entonces voy a poder hablar. ¿Qué hablaríamos después de escuchar la voz de Dios? Sí. Creo que se llenaría nuestro corazón de gratitud y de alabanza a Dios. Y entonces empezaríamos a decir, como decía Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no como una repetición, sino como algo que nace de tu corazón, porque el Espíritu te está moviendo, ¿verdad? Y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Hágase todo en su vida. Sí. Bueno, ahí ya hay reclamo. Sí. Pero el Señor dice: a mis hijos les ha suplido todo. Amén. Dice la Escritura que en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: porque todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí y amén. Por eso, por medio de Él, de Cristo, también nosotros decimos amén, para la gloria de Dios. Es decir, todas las promesas de Dios ya nos fueron cumplidas en Jesucristo. Todo ha sido hecho. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: Dios en Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuándo? Desde que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Somos hijos y entonces tenemos toda la bendición ya en lo espiritual. Ya está dada para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, creer y recibir. Dice también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia. Estoy dándote 3 citas muy importantes que confirman que todo ya fue dado, ya fue hecho para los hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu nos guíe para traer eso a existencia en nuestras vidas. Dice, ¿cuáles cosas nos fueron dadas? Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué te falta? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida en el Espíritu, ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué necesitamos? Confiar en Él y decirle, Señor, eso que tú ya me diste, quiero verlo, ¿verdad? Que venga a mi vida, que se manifieste, ¿verdad? Y quizá Dios te diga qué es lo que hay que hacer entonces. Así que sí podemos pedirle a Dios, sí podemos suplicarle, pero con este entendimiento de que ya lo tengo, de que ya lo recibí, como lo hace un niño con su papá o con su mamá. Los niños están preocupados porque no hay alimento, porque no hay dinero. Si empezamos nosotros a decirles a los niños, pues no tenemos, pues no hay dinero, pues no se puede, pues claro que el niño se va llenando entonces de esa mentalidad de escasez. Pero normalmente un niño no tiene ninguna preocupación por esas necesidades. Él no sabe cómo ni cuándo, pues sabe que tú le vas a suplir su necesidad. ¿Qué tiene que hacer uno en lo espiritual? Exactamente lo mismo, con esa confianza de que Dios conoce mi necesidad y de que no me va a dejar carente de ello. Él va a suplir. Y yo creo que muchos hemos comprobado que Dios suple, ¿verdad? Y que a veces donde menos lo esperábamos, allí Dios nos dio lo que necesitábamos, ¿sí? Así que primero pedimos que Dios nos ilumine, nos dé entendimiento y nos guíe mediante su Espíritu Santo. Así empezamos nuestra oración. Dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye y nos responde. Segundo, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir sabiduría, vamos a pedir inteligencia espiritual. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios y Él se la va a dar, pues Dios la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Cuando tenemos inteligencia y sabiduría de Dios, creatividad, nos va a decir cómo crear muchas cosas, cómo producir, cómo ir más allá, y eso va a suplir muchas de nuestras necesidades. Y bueno, ya el tiempo se me agotó, pero dice Pablo le dijo a los efesios cuando estaba diciéndoles que oraran al Padre, dijo en el capítulo 1 versículo 17 al 23, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ¿qué vamos a orar? ¿Qué vamos a pedir? Que Él nos dé inteligencia, sabiduría, entendimiento, revelación de su palabra. Y entonces necesitamos siempre en nuestra oración acompañarla de palabra. Tener un tiempo en que leamos, en que escudriñemos la palabra y que entonces Dios nos hable a través de la Escritura. ¿Sí? Esa es la oración eficaz. De esta forma llega la palabra de Dios a hacerse vida en nosotros, y entonces vamos a poder orar a Dios por nuestras necesidades, pero también orar unos por otros, y vamos a aprender a hablar espiritualmente. ¿Sí? Ahí me había quedado el domingo pasado, en este aprendizaje de aprender a hablar espiritualmente. Este hablar espiritualmente requiere palabra de Dios, requiere comunión con Dios. Una oración eficaz, una oración que nace del Espíritu, no de mis deseos,
no de mis necesidades con una mentalidad carente, sino desde mi posición de hijo de Dios. Hijo de Dios que ahora tiene un espíritu que se comunica y que se relaciona con el Padre. Amén. Vamos a estar de pie. Las palabras que solamente nacen en nuestra alma durante la oración, pues no pueden cambiar nuestras vidas. Si solamente hablamos desde nuestras emociones, si solamente hablamos desde nuestro intelecto como seres naturales, pues es limitada el alcance que tiene nuestra oración. Pero si buscamos la dirección del Espíritu de Dios, si el Espíritu mismo intercede por nosotros, nos elevamos, ¿sí? La oración es una elevación a lo espiritual. Y entonces sí, lo que atemos en la tierra será desatado en los cielos, y lo que desatemos será también liberado. Todo cuanto hagamos desde aquí estará sucediendo también en lo espiritual, y Dios estará respondiendo, pero guiados por su palabra y en perfecta comunión con Él, ¿verdad? Estamos leyendo Éxodo, ¿sí? Sí, estamos leyendo Éxodo. Hoy es el capítulo 7 de Éxodo, y la experiencia que llevamos ahorita y es que vemos a Moisés. ¿Qué sucedió con Moisés? Moisés entró, subió al monte y tuvo una experiencia con Dios, ¿verdad? Dios le habló y él habló con Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? A la primera experiencia Moisés fue transformado, ¿no? Ya llevamos 7 capítulos y vemos que no, ¿verdad? Todavía está diciéndole: Señor, ¿qué pasó? ¿No dijiste? ¿No dijiste que ibas a liberar? Y mira, en vez de haber liberado, les dieron más carga. Tienen que hacer más trabajo, más ladrillos, más paja. Y la gente está oprimida y ya ni siquiera me escuchan, ya no me creen. ¿Tú has estado así con Dios alguna vez? ¿Verdad? Así estuvo Moisés. ¿Pero qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios? Oye atentamente: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Vas a ir delante de mí en mi nombre a decirle al faraón: tú eres Dios. Sí, porque yo te he puesto como Dios, yo te he puesto como juez supremo, yo te he puesto como autoridad. Y vas a ir y le vas a decir: deja ir libre a mi pueblo. Y Dios se revela. En estos 7 capítulos Dios se revela como el Redentor. Dios se revela como el juez justo y supremo, como el Todopoderoso. Dice: como me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob, no me había revelado, ahora a ti te me revelo, me doy a conocer delante de ti como el Redentor, el que tiene misericordia y compasión, el que oye el clamor de su pueblo. ¿Qué necesita hacer su pueblo? Pues salir de la esclavitud para poder hablar con Dios, porque desde la esclavitud no se puede oír. Dice que los esclavos o el pueblo, cuando Moisés fue por segunda vez a hablarle, ya no lo oyeron. Era tanta su opresión, tanto su trabajo, que ya ni siquiera podían oír. Así sucede. El afán, la aflicción, el sufrimiento te bloquea, el desánimo, ¿verdad? Ya no puedes ni siquiera escuchar la voz de Dios. Y claro que Moisés se desanimó pero Dios lo levantó y lo fortaleció. Y vamos ahí en esa lectura. Estas lecturas son una manera ejemplificada de cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo nosotros debemos aprender a comunicarnos con Dios. Sí, como lo hizo Moisés, puedes preguntarle, le puedes preguntar, le puedes decir cómo te sientes.
¿sí? Y Él te va a decir, elévate, deja de verte allá y elévate acá donde yo estoy. Y desde aquí, ¿ves? Desde aquí, escucha, cree y haz. Y entonces Moisés fue y obedeció. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es un desafío, Señor, el crecer a la estatura espiritual a la que tú nos estás llamando, Señor. Pero Padre, sabemos que si oímos atentamente tu voz y ponemos en práctica, Señor, lo que tú nos estás enseñando, vamos a elevarnos, Señor, a un nivel más alto espiritual. Vamos a tener experiencias de disfrute, de plenitud espiritual como no las hemos tenido, Señor. Te doy gracias por eso, Señor, porque sé que tu propósito en nuestras vidas se está cumpliendo, Señor, y que la plenitud es posible en el Espíritu para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que nos despojemos de todas esas cosas del pasado, que nos despojemos de esa mentalidad de gente del mundo, de gente esclavizada, oprimida, y nos posicionemos como hijos tuyos y hablemos con la convicción, con la confianza de que tú nos amas, de que te complaces en cada uno de nosotros y de que ya has derramado todas tus bendiciones a través de Cristo para cada uno de nosotros, Señor. Haya pues provisión en todas las casas, haya sanidad, Señor, haya libertad, haya justificación, haya ánimo para predicar tu palabra y extenderla a otros, Señor. Renueva nuestra mente y transforma, sana nuestras almas, Señor, para que experimentemos la plenitud de tu Espíritu en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Have you ever seen